les presento a Jesús Iván Santamaría Nájar con su ponencia Los decrecimientos fobios más intensos del ciclo solar 25. Entonces, adelante, Jesús, por favor, todo tuyo. Sí, muchas gracias. Voy a compartir. Espero y se vea. Si me confirman. Sí, sí, se ve bien. Okay. Pues bueno, muy buenos días. Mi nombre es Iván Santamaría, de acá de la ciudad de Zacatecas. El tema que yo les voy a presentar tiene que ver un poco más con otras actividades, lo que hace más común aquí la REMECIN. Entonces, mi tema es los decrecimientos Forbush más intensos del ciclo solar. Y me atreví a presentarlo porque tiene que ver con partículas, principalmente neutrones. Estas son las instituciones que colaboramos, porque ahorita que les muestre de dónde estamos obteniendo los datos y colaborando. Bueno, principalmente yo les quiero hablar sobre las fuentes de los rayos cósmicos que vienen desde más allá de la galaxia, que andan del orden de 10 a la 16 electronvolts, rayos cósmicos galácticos que provienen de nuestra galaxia, principalmente entre 10 a la 12 a 10 a la 15 electronvolts. Y pues bueno, otras fuentes que están dentro de nuestro sistema solar, que se propagan dentro de esta vecindad, que vienen de planetas, partículas que vienen desde los 10 megaelectronvolts hasta los 10 kiloelectronvolts dentro de nuestro planeta. Entonces, todas estas fuentes de rayos cósmicos de partículas energéticas que vienen de allá, pues nosotros las detectamos, o mejor dicho, llegan aquí a la Tierra y al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, pues tienen su interacción ahí y producen nuevas partículas. Las interplanetarias, pues bueno, ya mencioné, van de 10 a 100 MeV, y esta nosotros nos importa principalmente todas esas fuentes de rayos cósmicos de partículas, principalmente protones y núcleos de helio, que son partículas alfa, que provienen del Sol. Y esto es lo que nosotros nos dedicamos a estudiar acá en la ciudad de Zacatecas, junto con Geofísica y el Observatorio Hawk de altas energías, que se encuentra en el Parque Nacional Sierra Negra, allá donde está el GTM, 500 metros aproximadamente, un poco más abajo. Bueno, estas fuentes que provienen del Sol, en este máximo del ciclo solar, que fue el número 25, bueno, ya vamos saliendo. Hay otros ciclos, por ejemplo, el ciclo 22, que es más intenso, aquí lo vemos en la gráfica, a comparación de este que tuvimos el ciclo solar número 25. Y de acuerdo a este tipo de actividades, pues es el comportamiento de estos rayos cósmicos y la posibilidad de detectar estas partículas energéticas, porque tienen diferente comportamiento de acuerdo al campo magnético de lo que proviene. Esta infografía que tenemos aquí, esta imagen nos muestra el Sol, y cuando hay actividad solar, hay una eyecta, a lo que le llamamos eyección de masa coronal, un flujo de plasma que se acerca hacia la Tierra, y ese flujo viene cargado de componente eléctrica magnética, y las partículas, los rayos cósmicos, estas líneas que vemos aquí, se ven involucrados o cambian la dirección por este flujo de materia que viene desde el Sol. Entonces, es lo que nos trata de decir aquí, que los rayos cósmicos provienen de todas partes, pero cuando hay una actividad solar se modulan, cambian la dirección, cambia la velocidad, cambia su energía, y es lo que nosotros estamos tratando de comprender. Bueno, esta es otra imagen donde viene la parte de la erupción solar. El campo magnético de la Tierra nos protege, y el flujo de estas partículas, de este viento solar, de estas eyecciones de masa coronal o las erupciones solares, provocan las auroras boreales. Y se han escuchado en estos últimos meses, desde el 2024 hasta la fecha, ahora en enero, se alcanzaron a percibir algunas auroras boreales, y fue causa de este tipo de eventos por el ciclo solar número 25. Entonces, es lo que nosotros estamos estudiando. Esta es una imagen donde, bueno, se simula el flujo del viento solar. El viento solar tiene una actividad constante. Cuando no hay actividad, no hay erupciones solares, pero cuando hay, pues se incrementa la velocidad.
Por tanto, pues vemos aquí la interacción de este viento con el campo magnético y produce esta parte de las auroras boreales. Y pues bueno, una vez que esas partículas del viento solar que vienen aquí con nosotros, que llegan o impactan a la atmósfera terrestre, hablemos de una partícula primaria, se produce una cascada de hadrones, de protones, neutrones, piones, todo lo que viene aquí. Y esto se debe a la interacción de esas partículas con la atmósfera terrestre. La componente electromagnética, que son los positrones, electrones y fotones, pues siempre van a estar presentes, pero en mayor cantidad. Y eso de eso es muy dependiente de la partícula primaria, que así la llamamos, de la interacción que interacciona inicialmente con la atmósfera terrestre. Entonces, los neutrones provenientes de este flujo de rayos cósmicos que interactúan, la mayoría se generan principalmente de protones y núcleos de helio, principalmente estos protones, hidrógeno que acompaña a esa eyección de masa coronal. Y cuando hay una cascada electromagnética producida por fotones, pues lo principal que se forma, o en la mayor cantidad, casi en su totalidad, es una componente de positrones y fotones solamente. Muy, muy rara vez va a producir otro tipo de partículas cuando llega un fotón primario e interacciona con la atmósfera terrestre. Y entonces, dependiendo la interacción y conforme avance esas partículas primarias a lo que es en la atmósfera pues cambia la densidad de acuerdo a su profundidad o a la altura. Aquí hablamos de profundidad, pero pues, básicamente es la altura de la atmósfera. Va a ser la cantidad de partículas que van a estar produciéndose y a estas las llamamos partículas secundarias. Entonces, los primarios son el fotón o el protón y las secundarias son las que se generan base a este comportamiento. El detector que nosotros estamos empleando se encuentra aquí en el centro de este arreglo de 300 tanques. Es algo muy pequeño, se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel medio del mar y tiene un área muy, muy pequeña. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Bueno, los eventos solares que nosotros tenemos han sido muchos los que hemos estado estudiando y lo que nos conlleva a nosotros es estudiar los que son de clase X hacia adelante. El Sol pues presenta muchas actividades, entre más mancha tenga, más manchas grandes, oscuras, su actividad va a ser muy pronunciada. Esos son los que nosotros nos dedicamos a estudiar y dependiendo de ese flujo vamos a estar observando con el detector de neutrones. No más para mencionar que el 2 de abril de 2001 hubo partículas, bueno, erupciones solares de clase X tipo 21 que fueron muy, muy intensas. Esas hay que estudiarlas, o esta clase X24 que fue el 4 de noviembre en el 2023, perdón, 2003. Y en 1859 hubo un evento que se llamó Carrington, porque es el que lo estudió a gran profundidad, que lo detectó, y como lo dibujaron en aquel momento, pues no había cámaras para poder observarlo, fue algo así que se veía desde el Sol, y en el año del 2010, el Día de las Mamás, si recuerdan que también bueno, hubo auroras boreales vistas en esos días, y fue de acuerdo a un evento similar al de 1859 por este conjunto de manchas solares. ¿Y qué nos llevó a nosotros? Bueno, aquí está el Sol, están las manchas solares, esas son muy grandes, lo que vemos nosotros ahí. Es esto lo que nos lleva. Estudiar el comportamiento, esto ya es un registro del flujo de neutrones, la línea verde es el comportamiento de la presión, la línea roja son los datos sin corregir, son los datos en brutos, y una vez que nosotros hacemos un arreglo matemático para descartar, o mejor dicho, corregir por eventos de presión y cambios que hay ahí, tenemos la línea azul, que es la parte corregida, y vemos el decrecimiento, la disminución del flujo de neutrones cuando hay este tipo de eventos. Este evento fue el del 2024, el de marzo del 2024, vemos la caída, estos ya están corregidos por presión y por presión, y por eso vemos un comportamiento más plano, más estable, a comparación de esta línea roja que están datos en bruto. Este es otro evento que nosotros también observamos, que es el que también estamos estudiando, no nada más con neutrones, sino con el observatorio Hawk, que está ahí, porque también detectan algo. Ahí se detectan fotones y los neutrones, y correlacionamos la información a ver si estamos haciéndolo ahí. Bien.
Este es otro evento del 2025, en junio del 2025, vemos otro decrecimiento y nosotros lo medimos en porcentaje, las caídas, y aquí más o menos fue cerca del 15% de la disminución del flujo cuando hay evento solar. Entonces es lo que estamos observando. Hacemos correcciones por presión, ya lo dijimos, calculamos el coeficiente barométrico, usamos, como son series temporales, hacemos transformadas de Fourier para poder corregir por el tiempo, por la anisotropía diurna, porque todo el comportamiento de día y de noche cambia la presión, cambia temperatura y pues lo tenemos que corregir. Usamos promedios, transformadas, periodos de 2 ciclos por día para nosotros tener la respuesta que les estamos mostrando aquí. Y bueno, comparándolo con el observatorio Hawk, también los observan, los tanques esos que les mencioné, y vemos esas caídas también que están detectándolas. Entonces, cuando hay tormentas solares, disminuye el flujo de rayos cósmicos y vemos este decrecimiento, estos decrecimientos, para nosotros estarlos analizando. Y eso se debe a que las partículas que llegan tienen una rigidez, por la rigidez magnética, tienen una cierta energía de esos megaelectron volts o superiores que nosotros estamos determinando ahí. Esta es otra imagen, también ya corregida por presión y por temperatura, y vemos que la disminución para este flujo en los tanques fue de aproximadamente el 4 al 5%. Estos son los detectores de neutrones que se encuentran a nivel internacional, y el que estamos usando aquí en México es algo similar a este uno que tenemos aquí, que es algo muy pequeño, de 1 metro de largo. Entonces, es el área que nosotros estamos detectando o el flujo que detectamos ahí. ¿Sí? Estamos construyendo uno aquí en Zacatecas, muy pequeño, pero pues bueno, es proyectos a futuro que nosotros queremos hacer también acá desde el estado. Jesús, perdón que te interrumpa, te quedan 2 minutos. Sí, entonces ya casi concluyendo, es lo que estamos haciendo aquí en Zacatecas, construyendo, este es el amplificador de voltaje, este es el osciloscopio, el divisor de corriente para dividir el flujo del alto voltaje y para determinar el pulso del otro extremo. Aquí estamos haciendo pruebas, es cuando comenzamos a hacerlo. Aquí tenemos las cuentas por los canales. Y pues bueno, termino con esa imagen cuando se estuvo viendo días atrás estas auroras boreales debido a esta interacción del flujo de partículas de los eventos solares. Y eso nos lleva, nada más para concluir, que se ha hecho ya una guía de recomendaciones, porque ya el clima espacial, este tipo de eventos, se catalogan como desastres naturales por el impacto que tiene en los sistemas de comunicación y redes eléctricas en general. Sería todo. Muchas gracias, Jesús, por esa ponencia tan clara. Procedemos con las preguntas. ¿El equipo tiene preguntas? ¿Alguien? Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Jesús. Primero que nada, felicidades por tu presentación. La pregunta es, mencionaste que dependiendo de la profundidad de la atmósfera se generan partículas secundarias en función de la altura. ¿Hay alguna altura promedio a la que se generen más estas partículas secundarias? Sí, estas partículas se generan más a una altura más o menos, bueno, hablando en profundidad de 630 o 630 gramos por centímetro cúbico, que estamos hablando a una altura de entre los 3,5 kilómetros y 4 kilómetros de altura. En esa región estamos hablando. Y es por eso que estos observatorios se ponen a ese nivel, o estos detectores, para detectar la mayor cantidad de este tipo. Si nosotros nos vamos al nivel del mar, pues aumenta más la producción, pero ya son secundarias de más baja energía. Y lo que nosotros queremos es alta energía, que son las que se presentan entre 3,500 o 5,000 metros de altura, en esos niveles, que es donde es la máxima producción de partículas secundarias, aproximadamente. Excelente, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, si no hay más preguntas, equipo, le damos otro aplauso, por favor, a nuestro ponente.